Quiero decir simplemente que mi viejo no fue Mozart. O sea, no es que a los 5 años a mi viejo le dieron un fuelle y salió tocando y escribió la sinfonieta y salió tocando las variaciones Goldberg. No, mi viejo no le gustaba la música cuando era chico. No le gustaba para nada. Y esto te lo cuento también porque me lo contó él, no porque me lo han contado. Mi viejo quería ser electricista. Electricista arregla enchufes, no ingeniero electrónico. Quería ser electricista. Y a mi viejo le gustaba tocar la armónica. Y le gustaba agarrarse a piñas y le gustaba estar todo el día en la calle jorobando a todo el mundo, agarrándose a trompada con patotas y todo eso. Esto sí ya lo sabe la gente porque lo cuentan los libros, lo contó mi hermana en su libro. Con el tiempo, y mi abuelo que le estaba encima y que lo volvía loco con el tiempo, con un ufa, dijo, bueno, ufa, voy a empezar a tocar este aparato que no sé qué es, que parece una jaula para guardar monos. Le costó enamorarse de la música, no creo, pero sí de su instrumento. No, Nino en Estados Unidos, según me contaban, había llevado una cantidad de discos. Y hasta el tango decía, pero cuando escuchaba a Julio De Caro, porque él me lo contó después, se quedaba, ¿no? Y dice, ¿qué es esto? Esto me gusta. Pero de ahí a pensar que alguna vez iba a ser tanguero, estaba lejos él, ¿no? A él le gustaba el jazz y estudiaba mucho la música clásica, ¿no? También fue criado, estuvo 14 años en Estados Unidos, Astor. Y ahí en un barrio, el Down, algo así, en ese barrio, era tremendo, había malandrines por ahí de todo, ¿no? Chorros, de todo. Él se daba con toda esa gente, por eso tenía esa velocidad y ya conocía todo ese movimiento. A veces se dice que mi viejo tuvo una infancia dura. Mi viejo tuvo una infancia hermosa. La infancia de mi mamá no fue dura. Lo que pasa es que mis abuelos eran tipos laburadores y eran los eternos viajeros, eran, o sea, mi abuelo parece que tenía un hormiguero en los pies, porque no podía estar mucho tiempo en el mismo lugar. Entonces, al poco tiempo de nacer papá, se fueron a vivir a Nueva York, tuvieron un tiempo en Nueva York, volvieron a Mar del Plata, estuvieron un par de meses en Mar del Plata, se volvieron a Nueva York. Se crió en Nueva York, formaba parte de una pandilla de las cuales había algunos personajes célebres como el boxeador Rocky Marciano, que fue compañero de patota de él. Tenía un montón de pibes, pero eran patoteros, no eran patoteros como se puede decir ahora, que son traficantes de drogas o asesinos, no. Eran pibes, se peleaban por los barrios. Si había una patota en la calle 9 donde vivía él, se peleaban, que él pertenecía a la patota de los italianos y los polacos, se peleaban con los judíos, o a veces pertenecía a los judíos, se peleaban con los japoneses, qué sé yo. Era un tipo muy peleador. O sea, nosotros normalmente tenemos todos los pies así. Mi papá nació con un pie así. Entonces tuvo 7 operaciones cuando era chiquito. A medida que le iban haciendo las operaciones, le iban enyesando la piernita. Entonces esa piernita nunca se desarrolló. El yeso no permitía el desarrollo en una época, en una edad de un chico que se está desarrollando la pierna. Entonces le quedó la pierna derecha flaquita y más corta que la otra, porque iban cortando huesos y acomodando. Entonces le quedó una renguera que era bastante... Por ahí no te dabas cuenta, yo sí conocía. Y papá tenía un poco de complejo, tuvo un poco de complejo con su pierna. Hasta que después lo perdió totalmente, le importaba 3 pitos, ¿viste? Era un tipo tan alucinante que lo que menos le veías era que rengueaba. El día que me quiera, la rosa engalara, se vestirá de fiesta con su mejor color. Pero sí, fue muy pintoresco como lo conoció, que ya es requete conocida la anécdota, ¿no? De entrar por una ventana, despertarlo, porque se habían olvidado la llave, y Gardel despertarse y decir, ¿pero qué es esto? ¿Qué querés, pibe? Y al ver que hablaba castellano, razón de más. Nunca dio a entender dónde realmente había nacido. A mí personalmente me ha tenido siempre sin cuidado. Lo que sí le puedo decir, el gran cariño que Gardel le tenía a los argentinos y a los uruguayos. Ahora, saber de la tragedia de Medellín, no sé, hay muchas versiones con respecto a eso. Lo único que puedo decir es que yo estaba muy cerca de él, porque 2 semanas antes de morirse Gardel, yo recibía un telegrama en Nueva York donde él me ofrecía acompañarlo en la gira.
Por suerte, no lo hice por un problema de familia. Hola, es para vos. Gracias. Hola. Hola. ¿Sí, Aníbal? Hola, viejo. Te habla Piazzolla. A la 1 en la primera entrada te estrenamos el tango. Atento, buena suerte, ¿eh? Gracias. Estaré pegado a la radio. Hasta luego. Bueno, yo a Astor lo conocí, es inolvidable la fecha, un 21 de septiembre de 1940, el día de la primavera. Yo tenía 16 años en aquel entonces. Ignoraba que estaban ya confabuladas mis hermanas, con las hermanas de Hugo Baralis, porque el hermano tocaba en la orquesta de Aníbal Troilo, en que a Astor le iban a presentar a una chica. Yo no sabía nada. Llegamos a la casa de la familia Baralis, y lo primero que veo es un chico, estaba, ¿cómo te puedo decir?, tirado así en un sillón, con un piloto blanco. Digo, ¿qué es eso? Desparramado así, ¿no? Bueno, se hacen pasar y demás, y entonces dice, este es un chico que toca con Huguito en la orquesta de Troilo, toca bandoneón, está solo, vive en una pensión, es muy buen chico, y bueno, a mí ni fu ni fa, ¿eh? Entonces yo digo, bueno, voy a tomar el ómnibus, ¿no? Y dice, no, tomemos un taxi. Yo, taxi. Mis padres habían dicho, nunca tomar un taxi. Digo, no, entonces yo ómnibus no tomo. Vamos caminando. Ahí vamos caminando, hasta allá. Y él al lado mío. Y claro, yo con mi carpeta, mis cosas, y él con cara de sueño, se había acostado. Imagínate, a las 5, a las 11 tenía que estar ahí en pie. Entonces íbamos caminando y las manos se tropezaron una con otra y me agarró la mano. Y esas cosas, yo me sentí, digo, ¿qué pasa? Entonces me dice, ¿usted qué piensa? Cualquiera que nos vea por la calle pensaría que somos novios. ¿Qué piensa? Y sí, ¡ay, qué suerte! Ya está, somos novios. Entonces dice, no, porque quiero hablar con su papá de hombre a hombre. Lo tradicional. Estábamos mis dos hermanas detrás de la puerta del comedor, papá con él en la sala. Lo primero que le dice, vea, señor Wolf, dice, no quiero que tenga un concepto equivocado de mí. Yo estoy en orquesta de tango, estoy trabajando en cabaret, pero yo aspiro, yo voy a estudiar mucho y algún día voy a dirigir una orquesta sinfónica. Arthur Rubinstein llega a Buenos Aires, yo voy a un concierto de él y me enamoro de su manera de tocar y de toda la nueva música que yo estaba escuchando en esa época. Y resuelvo ir a mi casa y escribir un concierto para Rubinstein y voy a visitarlo a Arturo Rubinstein en su apartamento en Buenos Aires. Analizando mi concierto famoso para piano que escribí a los
a los 18 años, era francamente muy horrible como música, pero Arturo Rubinstein se puso a tocarlo, primeros compases, y luego se da vuelta y me mira, me dirige una mirada muy fuerte, pero muy cordial, y me pregunta, ¿a usted le gusta la música? Y yo le digo, claro, entonces ¿por qué no va a estudiar?, me dice. Yo estaba tocando con Troilo en el Café Germinal, y entonces Astor era un habitué, venía todos los días a escuchar la orquesta porque le gustaba la orquesta del Gordo Pichuco. La ambición de él era entrar en esa orquesta. Un día se presentó la oportunidad de que faltó un bandoneón, se enfermó, se fue, no sé cómo fue, el Toto Rodríguez era el bandoneón. Y entonces el Gordo me comenta así en el grupo nuestro de la orquesta, dice, ¿y ahora a quién pongo? No sé qué. Y le digo, ¿por qué no lo probás a este pibe que viene todos los días a hablar conmigo? Era un pibe que tenía swing, ¿no? Que tenía luces y le gustaba la música. Entonces me dice el Gordo, ¿y quién es? Y ese pibe se llama Piazzolla. Toca algo, le dijo al pibe a Piazzolla. Y el pibe, ¿sabe qué tocó? La Rhapsody en Bleu, de Gershwin. Dijo, vas a tener que aprenderte la parte de segundo bandoneón, así, de leerlas a primera vista. Y Astor le dice, no, ya me la sé de memoria. Así fue como empezó con el Gordo. Le dijo, tenés que hacerte un traje azul. Ya lo tengo, dijo Piazzolla. Juan José Castro me recomendó a estudiar con Alberto Ginastera. Fue el primer alumno que tuvo Alberto Ginastera en 1939. Pasó lo siguiente, Astor empezó a estudiar con Alberto Ginastera composición, instrumentación, todo. Entonces él no tenía otro medio de ver cómo sonaba lo que él escribía que tocarlo. ¿Quién se lo iba a tocar? Entonces lo fue incluyendo, empezó con Troilo, con arreglos para Troilo, que Troilo llamaba acaso y decía, Dedé, dígale a Astor que se frene, dice, porque me está convirtiendo el conjunto en una orquesta sinfónica. Y debido a ese conocimiento, ya, a esa nueva cultura que viene dentro de mí por la música en sí, yo comienzo a hacer arreglos nuevos, comienzo a conocer la orquesta, escribo para cuarteto de cuerdas dentro de la orquesta de tangos. Yo estaba en esos momentos tocando con una orquesta ya muy famosa en Buenos Aires, era la orquesta de Aníbal Troilo, y yo empecé a hacer arreglos, y la gente, me di cuenta que mucha gente escuchaba esos arreglos míos y no les causaba ninguna gracia. Sigo siendo tan fanático hoy, después de 51 años, como en aquel primer momento que lo descubrí como director y bandoneonista de la orquesta del Cantor Fiorentino. Luego, claro, él continúa con su orquesta La 46, que el año que viene se cumplen 50 años de esa recordada orquesta, que la amo, porque fue es la orquesta que más amo, no porque sea la mejor, sino porque es la que me enseñó. Le digo a Astor, ¿con quién vamos? ¿Con Goñi o con Fiorentino? Y con Fiorentino, como formal, un tipo serio, él no tomaba Fiore. Y el Gordo, y Goñi sí. Fue todo bien, pero al poco tiempo Fiorentino me dice, mira, Hugo, no puedo seguir con este tren, con ustedes, porque no me alcanza el presupuesto que yo saco de todos los trabajos que hago para pagarle 1.000 a él y 800 a vos. Digo, bueno, haz lo que quiera. Entonces le digo a Astor, ¿qué hacemos? Y seguimos nosotros. Digo, bueno, que pongan a Fiorentino, dijo, pongan el nombre que ustedes quieran a la orquesta y sigan ustedes. Entonces Astor dice, bueno, le pongo mi nombre.
profesora, ¿cuáles son los hombres del tango a quien usted más admira en este momento? En este momento admiro mucho a los compositores, en este caso los compositores viejos como Cobian, Joaquín Mora, a los hermanos de Caro, a Bardi. Admiro mucho a Horacio Salgán, las composiciones de Pedro Laurens, Aníbal Troilo mismo, y muy pocos otros. ¿Cuál es el corte del tango nuevo? El corte del tango nuevo es totalmente distinto a lo que fue el tango hasta hoy. O sea que hay un cambio armónico, un cambio rítmico, es mucho más excitante. En una palabra, el tango es música, sobre todas las cosas, y que no pierda en absoluto su esencia. Tuvo que luchar con los tradicionalistas con un gran coraje, porque siempre trataron de minimizarlo, ridiculizarlo, lo llamaban loco, y a él le dolía, siempre le dolió. Llegar a la Argentina para él era llegar al lugar que más amaba, Buenos Aires, la ciudad que más quería, pero donde más lo hostigaban y más lo lastimaban, y donde menos lo comprendían. Empecé a tocar con Astor en el año 61. Y empecé a tocar, digamos, en el momento álgido, cuando se entró a armar la polémica, si era tango, si no era tango. Era una cosa todos los días, 400 reportajes y cosas. Y claro, Astor, aún hoy uno escucha la música de Astor y es muy moderna, muy avanzada. Imagínate hace 30 y pico de años. O sea, era un marciano, era de otro planeta. Él iba incluyendo sus conocimientos de instrumentación, de orquestación, de contrapunto, todo eso. Dice, bueno, ¿dónde lo pongo? Tengo esto, lo ubico acá. A ver, quiero ver cómo suena. No veía el momento. Y eso fue cambiando, digamos, lo que tradicionalmente era el tango que escuchábamos siempre. Esa aparición de un público nuevo en torno de Astor Piazzolla fue en realidad ya muy concreta en la década del 60, pero fue insinuándose 15 años antes, porque el principio de esta gran reforma es la reforma de Troilo, porque el cambio que introdujo Troilo fue realmente notable y muy acelerado dentro de su propio estilo. En 4 o 5 años su orquesta cambió y propició que pudieran caber allí las instrumentaciones de Piazzolla. Y a su vez las instrumentaciones de Piazzolla le permitieron dar a Troilo un gran salto en términos musicales. Y eso fue lo que arrimó a un público y alejó a otro. Fue una ruptura muy grande, fue una ruptura feroz, ¿viste? Fue como la aparición, ¿con qué podría poner? Como la aparición de los cubistas en la pintura casi, esa ruptura.
¿Qué ha pasado? Se produjo una guerra de uno contra todos. Y fue muy duro porque son casi 40 años de estar luchando, y no en vano, porque al fin y al cabo el más agradecido y al que mejor le ha ido es a mí. Y el que más se perjudicaron son los que se quedaron, los que más les ha ido mal, y los que están muertos son prácticamente los que no han evolucionado, que se quedaron en un estilo de tango de 1940 al 55. Yo avancé, y gracias al haber avanzado, el tango mío, mi música no está muerta. Pero Piazzolla era un hombre combativo porque se sentía combatido, porque lo atacaban, porque la gente de esa época no entendía el tango. Cuando él aparece con el octeto de Buenos Aires, que fue el conjunto que revolucionó el tango, que lo puso a Piazzolla en el tapete de la música moderna, los músicos de tango no entendían nada. Los tangueros estaban contentos que mi viejo se había ido y pensaron que no iba a volver nunca más, pero volvió. Bueno, volvió para mal de los que no estudiaron y para placer de los fanáticos. Se armaban unas roscas terribles. Me acuerdo que mi viejo tenía había dos bandos. Se había dividido Buenos Aires en dos bandos. Era Piazzolla y antipiazzolista. Se armaban piñas en la calle, trompadas. No me acuerdo si era un viernes a la noche, un sábado a la noche. Estábamos, después de comer, viendo televisión. En el living de mi casa, los cuatro estaban viendo televisión. Y mi viejo pone un programa que creo que era un programa llamado Pantalla Gigante. Entonces le estaban haciendo un reportaje a Jorge Vidal en un canal ahí cerca de donde nosotros estábamos, cerca unas 10 cuadras, 15 cuadras. Y de repente estábamos todos sentados tranquilamente mirando la televisión, y este tipo, Jorge Vidal, que era no estoy acá para criticarlo, ¿no? Era uno que imitaba a Gardel, se peinaba con gomina, súper estirado el pelo. Por supuesto no era Gardel, no cantaba como Gardel. Entonces se le dio por empezar a hablar mal de mi viejo, y no sé si dijo algo de Rengo, algo por el estilo. A mi viejo decirle cualquier cosa menos Rengo. Mi viejo se levantó, y nos dimos cuenta, te levantás, vas al baño, vas a tomar un vaso de soda a la heladera, te vas a dormir. Se levantó, nadie se enteró de nada, seguimos mirando el programa. Al rato estamos mirando el programa ese, y aparece un tipo tipo Superman, que cae arriba de Jorge Vidal y le empieza a dar trompadas y trompadas, y se armó un despelote terrible, y todo de ahí, nada, no es como ahora, viste, corten una cosa, la cámara al otro lado, había una sola cámara, creo, en esa época, 2 cámaras, y se vio toda la pelea de las piñas, y mi viejo pegándole trompadas y puteándolo a Jorge Vidal. Era nuestro héroe, viste, en todo sentido era un héroe para nosotros, su hijo, su hija y su mujer. En esa época mi viejo era un héroe por cómo se defendía, por cómo defendía su música. Más exagerado. No, más disonante. Más disonante. A ver, vos, Quicho, ¿qué te vamos a hacer? A ver cómo... No, más agudo. Sí, pero más fuerte. Ahí está. Pájaros nocturnos que vuelan ciegos sobre el mar. La noche entera es un espejo que me devuelve tu soledad. Soy solo un pájaro perdido que vuelven desde el más allá a confundirse con un cielo que nunca más podré recuperar. Soy solo un pájaro perdido que vuelven desde el más allá a
creo que todos los creadores, todos, tienen obras preferidas. Creo que todo aquel que crea algo y que lo da a conocer tiene sus preferencias, pero él era un hombre que además de tener, sí, tenía sus preferencias, había cosas que le gustaban, obras que le gustaban mucho más que otras y que las amaba mucho más que otras. También sabía que había obras que estaban muy bien recibidas por el público y él también las amaba por eso. Tuvimos dificultades para conseguir teatro porque él no era un hombre de grandes convocatorias de público. Había ese público, digamos, universitario y un poco más intelectual, digamos, que lo seguía en el 676, en la noche, en Jamaica, en pequeños lugares nocturnos. Entonces, ver a esa música cuestionada, con una poesía y un argumento y un libreto también cuestionable, hizo que aquello fuera una especie de bomba y que no toda la crítica fue adversa, para nada, yo lo recuerdo muy bien, pero hubo digamos, un clima de expectación crítica negativa sobre el advenimiento de María de Buenos Aires. Muchas veces lo que yo proponía era un argumento, una idea, y partíamos de eso y encontramos un clima sobre el que empezar a trabajar. Entonces él por ahí me hacía una pequeña estructura de melodía y de acordes y de ritmos, y sobre eso yo empezaba a escribir un verso o un conjunto de versos. Porque a mí me gusta mucho escribir sobre la armonía, que me parece que lo que le da clima a las obras es la armonía, y la melodía es como si fuera el argumento, corresponde en la música a lo que es el argumento de una canción. Y ahora voy a presentar, cantando Chiquilín de Bachín, a José Ángel Telles. Por las noches, cara sucia de angelito con blue jean, vende rosas por las mesas del boliche de Bachín. Si la luna brilla sobre la parrilla, come luna y pan de hollín. Siempre fue muy considerado conmigo. Por lo demás, ¿qué tendría que decir yo de Astor Piazzolla, sino lleno de encomio para su persona y de gratitud para mi espíritu? Él fue el hombre que me dijo, vos tenés que venir a trabajar conmigo. Y emprendimos una obra realmente enorme y que ha tenido una repercusión mundial. Así que bueno, yo también quería buscar nuevos rumbos para la poesía y eso nos armonizó mucho de entrada. Y después una gran capacidad de trabajo de los dos por la vocación, ¿no? Y por el deseo de hacer las cosas, y una enorme coincidencia en el perfeccionismo de las formas. Es decir, nosotros trabajamos cada una de las obras que hicimos, ya sea María de Buenos Aires, que escribimos en el año 67, 68, y El Pueblo Joven, que hicimos en el 71, que son obras extensas, tanto como las pequeñas obras, es decir, La Bicicleta Blanca, o Existir, o Milonga del Trovador, o El Gordo Triste, o La Última Grela, o Balada para un Loco. Ya sé que estoy piantao, piantao, piantao. ¿No ves que va la luna rodando por Callao? Que un corso de astronautas y niños con un vals me baila alrededor. Baila, vení, hola. Ya sé que estoy piantao, piantao, piantao. Yo miro a Buenos Aires del nido de un gorrión
te vi tan triste, vení, volá, sentí el loco berretín que tengo para vos. Loco, 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 cuando anochezca en tu porteña soledad, por la ribera de tu sábana vendré con un poema y un trombón a desvelarte el corazón. Loco, 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 como una acróbata de mente saltaré sobre el abismo de tu escote hasta sentir que enloquecí tu corazón de libertad. Ya vas a ver. Él siempre me decía, me aconsejó siempre muy bien, no hay que publicar nada que no estemos totalmente convencidos de que es lo que nosotros queremos hacer. No tenemos que publicar nada que esté sin terminar. Estos fueron consejos de un verdadero maestro. Creo que la maestría consiste precisamente en eso. Un poco adentro, sí, le ardía que con toda la maravilla que él había escrito de música, instrumental, se abrieran las puertas de los teatros en Argentina, en Buenos Aires, por una obra que finalmente no tenía la envergadura de tantos otros temas instrumentales que él había escrito, ¿no es cierto? Que por Balada por un loco, ese tema cantado fuera la llave. Pero esas son las cosas de pronto que uno tiene que no resignar, pero tiene que aceptar. Creo que finalmente, mientras sea válido todo lo que uno hace, en casos así, no importa el medio para llegar al fin. En estos casos, en que el medio es absolutamente legítimo y valorable. En las últimas giras, no faltaba quien que en países, por ejemplo, como Brasil, le pedían la balada para un loco. Y él se ofendía. Se decía, no, tengo cosas más importantes después de esa. Y no la hacía. Quiereme así, piantao, 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 trepate esta ternura de loco que hay en mí. Ponete esta peluca de alondras y volá, volá conmigo ya, vení, volá, vení, quéreme así piantao, 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 abrite los amores que vamos a intentar, la mágica locura total de revivir, vení, volá, vení, la rira, loco, loco, loco él y loca yo. Todos, todos, todos locos, loco, loco él y Brazil and Argentina is completely different. I mean, Brazilian people are extroverted and we are introverted. That's why the tango is always very sad. Se levantaba muy temprano, le gustaba a la mañana muy temprano ir al piano y elaboraba sus obras y las escribía con bastante rapidez, como con una necesidad tremenda de volcar toda esa información que tenía en la mente. Nosotros compartimos la vida desde 1976 hasta el día de su fallecimiento. Él aprendió a vivir de una manera, fue cambiando y fue aprendiendo a vivir de una manera mucho más quizás lógica con su forma de vida y pensamiento.
Entonces él sabía que si bien él se concentraba en la música, él sabía que también tenía que, llegaba un momento, parar un poco. Como tenía un gran sentido del humor, trataba de romper situaciones tensas o momentos un poco duros. Él trataba de hacer algún chiste o alguna broma como para distenderse. Estábamos en el camarín, a lo mejor volaba un plato que él lo tiraba así con cierto efecto y lo tenías que agarrar porque si no, qué sé yo, pasaba cualquier cosa. Era 5 minutos antes del concierto. Todos los días pasaba algo. Me compraba buitos, porque él me había bautizado el búho, y me lo ponía así y se sacaba una fotografía y le digo, bueno, pero si, ¿para qué se saca tantas fotografías con el búho? Y dice, pues si lo tiene, estoy así presente acá. Y yo, no, pero vos me das mucha suerte, vos me das mucha suerte. Suena el petardo, boom, un petardo, pero fuerte, en un cabaret. Sonó el petardo y Astor le decía a Pichuco Seida, gordo, estoy acá yo, estoy acá yo, como así que no fui yo que tiré cohete, Y cuando el trompetista iba a hacer un solo de esos que se van sobreagudo, que te rompe los tímpanos, mi viejo con un palo pegarle un palazo en el pie al tipo atrás del telón, el tipo salir corriendo, el tipo que medía como 2 metros, salir corriendo a buscarlo y encontrar a mi viejo sentado en el camarín, pues salía rajando a mi viejo, hablando de no, porque en la consagración de la primavera, Stravinsky, el tipo entrar ahí y verlos a los tipos hablando con tanta seriedad y no creer de repente que era él. El bandoneón nació en 1854 en una iglesia en Alemania. De la iglesia pasó a los prostíbulos de Buenos Aires. No es para reír, es para llorar esto. Pasó a los prostíbulos, esa es la historia, por eso estamos todos vestidos de negro, el bandoneón negro, el piano es negro, todo es negro, el alma no. En un primer momento el médico le dijo que posiblemente un bandoneón segundo que sostuviera todo el background armónico, toda la parte armónica, a él lo iba a liberar más de estar y podía tocar con mucho más soltura. Ese era uno de los motivos, que tuviera el background armónico. Pero la realidad de la cosa es que en ese sexteto el esfuerzo lo hacía igual que en el quinteto, y ponía toda la pasión. Cuanto más lo amaba el público, el más cosas ofrecía, el más variantes ofrecía. Y a él le gustaba experimentar con diferentes formaciones, porque además, por sobre todas las cosas, él se divertía mucho, él los disfrutaba. Entonces, le encantó escribir para Garth Barton porque tenía un instrumento que a él le fascinaba y porque era un gran músico. Le encantó trabajar con Jerry Mulligan, le encantó escribir a Rostropovich, el gran tango, porque él admiraba el cello y la forma de tocar de Rostropovich. Es decir, era un hombre que por sobre todas las cosas le gustaba con locura la orquesta de cuerdas.
76 nos tuvimos que ir de la Argentina, no como exiliados, nunca fuimos exiliados, pero sí nos tuvimos que ir, estuvo prohibido. Una vez fue en Cana también, en la época, creo que en la época de los... No me acuerdo si fue en el último gobierno mientras estaba Isabel Perón o de los militares también porque entraron a un boliche que él estaba tocando y le pidieron documentos y mi viejo no quiso dar los documentos. Bueno, no le gustaba la prepotencia de estos tipos, ¿no? Una de sus distracciones y el desenchufe más importante que podía hacer era ir con una barca que alquilaba y se pasaba horas y horas en alta mar pescando. Casi siempre iba a la caza y a la pesca de tiburón. Tuvo el coraje de soportar una enfermedad muy larga, con gran dignidad, y que creo que lo marca como lo que él fue, un hombre de gran valor. Y yo lo admiro mucho por ello. Me llama una noche y me dice, che, estoy solo, estoy aburrido, ¿querés salir? Y yo digo, mira, papá, yo ahora tendría que ir. Pero en un momento yo arreglaba toda la historieta y me iba con él. Y fuimos a ver la vida de Charlie Bird Parker y nos fuimos a comer una pizza a Albamonte. Fue la última vez que estuvimos juntos. Yo soy argentino, mi música tiene que representar mi país, tiene que tener perfume a mi tierra. Y yo creo que eso es lo que estoy respetando yo, como lo hicieron Bela Bartók, lo hizo Stravinsky, lo hizo Héctor Villalobos y tantos otros compositores. Yo sé que tengo el gran honor de que en Argentina, siempre me lo han dicho, mi música es Buenos Aires.